Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Diagonal Matona, un podcast en donde semana a semana este servidor de nombre Gustavo Ordaz se sienta frente a este micrófono, frente a esta computadora, frente a este equipo celular para platicar sobre fútbol nacional, internacional, así como otro tipo de temas de coyuntura que están relacionados con este bellísimo deporte y, ¿por qué no?, con otro tipo de deportes. En algunas ocasiones lo hemos hecho. El episodio del día de hoy conmemora no una fecha, pero sí un momento histórico para este podcast muy especial. Para la gente que es la primera vez que se encuentra con este archivo digital en algún lugar del internet, me da muchísimo gusto informarles que hemos llegado a la centena de episodios. Lo hemos venido anunciando ya desde hace algunas semanas como si se tratara de algo espectacular, pero como bien lo comentaba mi querida Brenda Moller en el episodio anterior, que si no han escuchado esa entrevista que tuvimos con ella y con Naim Gallegos, lo pueden hacer, pónganle pausa a esto y dense el episodio número 99. Pero como bien lo señalaba ella, estoy haciendo una cita textual, lo importante es llegar. Y por supuesto que estoy muy orgulloso de lo que ha logrado este proyecto, los alcances que ha tenido, porque ha costado muchísimo. Y no solamente muchísimo esfuerzo, también algunos recursos que han tenido que salir de la bolsa de este servidor. No es queja para nada, claramente únicamente estoy haciendo alusión a una realidad. Y la verdad es que los frutos son muy satisfactorios para mí. Estoy muy feliz que las palabras que cada semana salen de mi boca, algunas espero que sean acertadas, otras no tanto, porque todos tenemos opiniones diversas, dependiendo del entorno en donde nos hemos desarrollado y en donde, por supuesto, estamos inmersos. El punto aquí, lo más importante, es que todos, ¿no?, tengamos una resonancia con quien sea y donde sea, cualquier parte del mundo, el público que sea. Si este mensaje se transmite y llega a los oídos de las personas, que no sé si tenga un impacto, una influencia, pero que al menos disfrutan mientras hacen su vida cotidiana, para mí el objetivo está cumplido. Y un disclaimer aquí antes de continuar es, si ustedes han seguido, ¿no?, semana a semana este programa, se darán cuenta que hay más de 100 episodios. Lamento romperles sus corazoncitos, pero eso es cierto. Ustedes quizá tendrán ahí algunas dudas en relación a la numeración, pero tengo que aceptar que hubieron algunos especiales, los cuales no formaron parte de la cronología. Un especial, por ejemplo, de Guadalajara, otro de América, de Cruz Azul, y esos no fueron contemplados para esta lógica numérica. Y evidentemente también hubo un episodio que dio como el silbatazo inicial, como así le llamé, si esta memoria no me falla, y fue el episodio 00. No tuvo un inicio siendo el número 1, sino más bien así lo quisimos dejar, como un 00, esperando que la respuesta sea favorable y que con el paso de las semanas, ¿no?, crezca la audiencia, la comunidad más bien, ¿no? Una comunidad, una familia, un lugar muy común, ¿no?, llamar familia a un grupo de personas que comparten ciertos gustos, ciertos intereses. Eso es como yo lo considero. Y partiendo desde ese punto, no me queda más que agradecer a la gente que, no sé si estuvo desde el primer programa, pero si se han sumado con el paso de las semanas y si han escuchado quizá algunos clips
No sé si episodios completos, si han pasado el mensaje a sus amistades, a sus parejas, a quien sea. Creo que ahí ya tenemos, ¿no? La mitad del camino recorrido. La otra mitad la hace este servidor y créanme, lo hago con mucho gusto, con mucho amor, con muchas ganas cada semana y créanme, es uno de los highlights más importantes de mi semana y por ende de mi vida. Yo lo hago con todo el placer, no busco ningún ego que alimentar, únicamente lo hago porque me encanta este deporte, el deporte en general, pero el fútbol es algo que me apasiona en demasía y claramente tengo por ahí una necesidad de hablar y hablar y hablar. La gente que me conoce, y digo en persona, quizá en redes sociales no, este personaje no es de la misma forma que como soy en la vida real, a veces sí, a veces no, no se tomen en serio Twitter, eso se los recomiendo. Eh, la gente que me conoce sabe que me encanta hablar, me encanta, o sea, no necesito un empujoncito, no necesito incentivos como para desenvolver o desarrollar, ¿no? un tema. Así que si se juntan el hambre y las ganas de comer, el resultado es esto, un podcast. Y como siempre lo he dicho, todos tenemos una voz. En algún lugar de esta realidad, de este plano, de estos metaversos, un término bastante común actualmente, en algún lugar va a resonar, en algún lugar va a encontrar un lugar, valga la expresión, una almohadilla en donde va a rebotar esto, ¿no? Y en donde va a generar cierto ruido. Es importante que no, porque no seamos famosos, como es mi caso, famosas, no tengamos millones de seguidores en Twitter, no seamos influencers, no vendamos, no menciones. No, no solo por eso, no vamos o más bien vamos a limitarnos, ¿no? Para hacer este tipo de productos. Así que qué bonito, estoy muy orgulloso. Y con esto quería pasar a un segundo punto. Y es, últimamente he estado pensando profundamente en hacer una cuenta de Patreon o de Patreon, como lo quieran llamar. ¿Qué es esto? Para la gente que no está familiarizada con el término, prácticamente es un programa de lealtad o de mecenaje, de ser parte de la producción de ciertos productos. Y esto básicamente se trata de que a cambio de una retribución monetaria, el creador, la creadora, el le creadore, casi no hablo con lenguaje inclusivo, lo saben, em, se compromete a dar algunas recompensas, ¿no? A cambio de esta retribución. Yo les pregunto a la gente que está del otro lado de este archivo si la idea les parece buena, si no, si creen que es una payasada, porque el único motivo por el que lo hago, créanme, si les soy enteramente honesto, ya lo he venido remarcando en episodios anteriores, pero esto lo hago únicamente porque amo hacerlo. No encuentro ningún tipo de retribución. Y tampoco, a partir de un tentativo Patreon o Patreon, tampoco voy a obtener una ganancia para mi persona. Al contrario, quisiera que esto tuviera una seriedad que ustedes se merecen y que a lo largo de estos más de 100 episodios es momento tal vez de dar el paso. Y prácticamente todo lo que se recaude sería única y exclusivamente para entregarles un producto de mejor calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Ha habido algunas dificultades técnicas. En el episodio anterior al que hice alusión en la entrevista, bueno, por ahí tuve una bronca con el micrófono y quizá mi voz se escuchaba no de la mejor manera, cosas de postproducción, etcétera. Me gustaría, me encantaría poder destinar recursos para ello, pero la vida no me da. Tristemente, mi situación actual me da para muchísimas cosas, soy muy feliz, soy muy agradecido de lo que tengo, pero yo quisiera darle un poquito más de calidad
a este archivo, a esta diagonal matona que tanto amo. Y si lo pudiera hacer, ¿no? Como una moneda de cambio, eh, en forma de gratitud, ¿no? Mostrada por todos ustedes, sería increíble. Así que yo les pregunto, en primera, ¿es una buena idea? No. ¿Están dispuestos o no? Y en segundo lugar, ¿qué esperarían como, como parte de este intercambio? Porque claro, no solamente se trata de dar, sería un intercambio de lo que ustedes me digan. ¿Qué les parece? ¿Sería una buena idea? ¿No? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría recibir? Porque, lamento decirles, no soy famoso. No, sé que un autógrafo mío no valdría nada, una foto mía no valdría nada. No sé si Q&A valga algo para ustedes. No, no lo creo, sinceramente. Pero por eso, o sea, vamos a maquinar juntos, juntas, ¿les parece? ¿Qué sería bueno? Podríamos juntarnos a ver un partido, por ejemplo, analizar ciertos temas, darle más profundidad a ciertos temas. Eso sí lo podríamos hacer. Por supuesto, yo no tendré ningún inconveniente, pero estaría bueno escucharlas, ¿no? Vamos a someter esto. Como dicen por ahí los influencers, dejen ahí en los comentarios qué piensan. Y si no, ya saben, las redes sociales, mi personal es @gusordaz, guión bajo, diagonal matona, guión bajo también. Si gustan, mandar un mensaje en Instagram o en TikTok, diagonal matona oficial con doble F. Por supuesto que se reciben sugerencias. Y por qué no, también otro tipo de comentarios. Si son a manera de evolucionar, de sumar a la conversación, qué mejor, qué mejor, y yo estoy en toda la disposición de hacerlo. Ok, después de este intro muy especial, muy emotivo para este servidor, podemos comenzar con lo que nos dice la escaleta, porque sí tenemos algunos temas, vamos a tratar de tocarlos como de la mejor manera que sea posible, y vamos a empezar con un temita un temita, no estoy hablando en diminutivo. Prácticamente es un tema de igualdad salarial, ¿sí? Y del cual quería tocar desde hace algún tiempo. Después se cruzó la entrevista que hice hace una semana. Así que la idea de este podcast es que sea temporal. Así que quizá la noticia va expirando de a poco, pero vamos a rescatarla aquí. Solamente algunos comentarios. Y es que el pasado 22 de febrero, la Federación de Estados Unidos de Fútbol sorprende a propios y a extraños porque señala prácticamente que era un hito, un momento histórico para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, es decir, la brecha salarial de género estaba por terminar y se daba o entraba una nueva etapa. ¿Qué quiere decir esto? El antecedente es, bueno, 5 de las jugadoras más mediáticas, más famosas y con más talento de Estados Unidos, como Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carly Lloyd, Hope Solo y Becky Soberbrun, perdón por la pronunciación, metieron una queja formal, una demanda, ¿no?, ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de Estados Unidos, que si quisiéramos hacer un símil en México sería prácticamente la COFESE, ¿no? Establecer un terreno medianamente parejo, un suelo parejo para todos y que la competencia, la competitividad sea igual para todos, ¿no? Que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, sea lo que esto significa. Esto se remonta al año 2016, después de que se demostró que la Federación de Estados Unidos le daba más retribuciones económicas a los varones que a las mujeres. Recordemos que Megan Rapinoe ha sido una de las mujeres que más vocal es a lo largo de los últimos años y que tiene todo el respeto de muchísima gente alrededor del mundo. Es bandera no solamente de brecha salarial, sino también para derechos para la comunidad LGBT+, no sé, de verdad, muchísimas luchas sociales a las cuales ellas representan. Es por eso que su voz tiende a causar un impacto en las vidas de muchas personas.
Siempre que ella abre la boca, estamos ante una líder de opinión, tal cual. Lo que diga siempre va a tener un paseo en cualquier lugar, ya sea en redes sociales, en medios de comunicación. Siempre hay que poner atención a lo que dice esta mujer, porque es una mujer muy lúcida, muy clara. Tiene ideas humanistas bastante relevantes en esta sociedad del 2022. Y bueno, esta demanda se remonta al 2016. Tuvieron que pasar, ¿no? Todo su debido proceso, se vieron enfrentadas, también algunas negativas. Este caso también se fue a tribunales. Tuvieron que persistir porque la verdad es que así debe ser. No hay otra forma. Las luchas sociales son de perseverancia, no hay de otra, ¿no? Qué bueno fuera que cualquier demanda social a la primera fuera aceptada. Nos hubiéramos evitado en el número de guerras, eso lo voy a tocar en algunos minutos, en el número de guerras, de injusticias y demás. Entonces, el ser humano a lo largo de su vida se ha caracterizado por eso, porque las luchas sociales no se resuelven de un día para otro. Esto sucedió en 2016 y en 2022, justamente como lo dije anteriormente, el 22 de febrero, sale el comunicado de prensa en que ya la Federación de Fútbol pagará una cantidad aproximada más o menos de 24 millones de dólares, por ahí, ¿no? De los cuales 22 estarán distribuidos entre las jugadoras, lo primero, lo más importante, y los dos para ayudar a impulsar, ¿no? Causas benéficas relacionadas con el fútbol femenil, igualdad de género, reducir otro tipo de brechas, no solamente de género. Así que es una muy, muy buena noticia, no solamente para el deporte en Estados Unidos de las mujeres, sino para el deporte en el mundo. Creo que a partir de o más bien este comunicado de prensa, este cambio en el paradigma, todas y todos ganamos. ¿Por qué? Porque un ser humano debe de percibir el mismo salario si practica el mismo deporte bajo las mismas circunstancias y sobre todo ante una misma o un mismo estatus de profesionalidad. Eso es bastante valioso, creo que todos ganamos, es muy muy importante y sobre todo nos quedamos con las declaraciones, ¿no? de Megan Rapinoe, ¿no? Que no se pueden borrar injusticias del pasado, porque claro, ahí están, el pasado son huellas, el pasado son cicatrices, hay que aprender de ellas, hay que entender lo que sucedió y a partir de ahí tratar de modificar el futuro para las generaciones venideras. Yo siempre me he pronunciado súper en contra de la gente que quiere eliminar por completo, por ejemplo, las películas de negros, de racismo, ¿no? Las películas de nazis, ahora que estuvo también súper de moda el tema de una novela gráfica, se llama Mouse, de Art Spielberg, me parece. Ahora les confirmo el nombre. Si no la han leído, es Art Spiegelman, sí. Si no la han leído, la recomiendo ampliamente. Sobre el Holocausto, es una historia real, unos supervivientes. Y en ese, bueno, hace algunos meses más bien, este libro, que es una obra de arte, no es una pieza que se tiene que leer, fue suspendida en algunas partes de Estados Unidos como literal una censura. Así que yo siempre estaba en contra de ello. No podemos olvidarnos de lo que sucedió anteriormente. No podemos borrar así, de tajo, lo que pasó. Porque también estaríamos borrando el sufrimiento de la gente. Estamos borrando la lucha, los sacrificios. Y si los sacrificios, la lucha son en vano, no tiene ningún sentido. Al menos que estas muertes, porque las hubo, tanto de nazis como de negros, en este caso de la igualdad salarial, tanta injusticia, ¿no? Tantos problemas a los cuales te tienes que afrontar si no tienes las condiciones económicas idóneas para poder sobrevivir en una realidad en donde si no percibes dinero, prácticamente desapareces. Todo ese sacrificio tendría cero sentido. Pero el hecho de que cambie este contexto hace que este sacrificio del cual estoy hablando tenga algún sentido al menos. No estoy aplaudiendo que se tiene que morir alguien para que sucedan cosas. No, por supuesto que no. Pero si ya sucedió,
Si hay mucha gente que ha perdido N número de cosas, no solo quiero enfocarme en las vidas, al menos que este tipo de acciones tengan un impacto, que tengan una reacción, un resultado. Si no, vuelvo a lo mismo, no tiene ningún sentido. Y esperemos que esto tenga cierta influencia, ¿no? Nos ayude a mover también las aguas aquí en México, en donde recientemente comentamos el tema de COFESE, hace algunos episodios, sobre topes salariales que se aplicaban a fútbol femenil y tal. Si quieren escuchar un poco más de esto, un poco más profundidad, historia y pensamientos quizá más filosóficos, lo pueden hacer. Mi columna en Futbolera de esta semana estará editándose ya en los próximos días. Yo les estoy asegurando en redes sociales cuándo exactamente, pero ahí lo pueden hacer. Visiten Futbolera y lean todo lo que hay ahí para que estén familiarizados, ¿no? Familiarizadas con todo con toda la actualidad del fútbol femenil. Y hablando específicamente de este tema, un servidor se extiende y mucho sobre el tema, ¿no? Bien, eso es por el tema de igualdad salarial. Ahora, este otro segmento del programa se lo voy a dedicar indudablemente a el cese de técnicos y especialmente hablando sobre dos personas mediáticas por los clubes a los que representaban y porque también comparten una realidad, y es que las expectativas eran muy altas y una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Clubes importantes, expectativas altas, siempre, críticas, ojos, señalamientos, siempre debajo de la luz del reflector. Estoy refiriéndome a lo que sucedió con Javier Aguirre, por un lado, con Rayados, y por otro lado, Santiago Solari, que fue cesado apenas en América en estos días. Lo de Javier Aguirre sucedió también no hace mucho tiempo. Tiene menos de una semana, de hecho. Con la derrota de Monterrey ante Atlético San Luis el sábado. ¿Qué pasa? Estos técnicos llegan con un cierto cartel, ¿no? El Vasco Aguirre, sabemos, una trayectoria muy importante con selección, con clubes europeos inclusive, dejando escuela ya, ¿no? Con Nacho Ambriz, que estuvo trabajando con él mucho tiempo. Y por el otro lado, Solari viene de dirigir al Real Madrid. Obviamente no lo hizo campeón de Europa, ni mucho menos. Pero tampoco es que el equipo, con sus limitantes, porque en ese momento el Real Madrid estaba en una etapa de reconstruir muchas cosas, ¿no? De mover el terreno como para que el futuro sea un poquito mejor. Y siguen en ese mismo proceso, solo que ahora con un técnico mucho más ganador. Lo que sucede con Solari es que llega con un buen cartel, llega con un muy buen discurso. El tipo tiene un carisma brutal, pero espectacular. Mucha gente conectó con él. América comenzó a cosechar muy buenos resultados en un principio. Si bien, y es algo que yo siempre he insistido, el América nunca jugó espectacular, como decían sus números, ¿no? Super líder, invicto mucho tiempo. De hecho, si vemos la tabla de cocientes hoy en día, el América está muy arriba a pesar de lo que está haciendo hoy. Y es que, como sabemos, no es acumulativo este número. Pero aún así, el América no encontraba el mejor de su funcionamiento. Yo lo dije cuando quedó fuera en la liguilla y temprano en contra de Pachuca. Este equipo no juega bien. Este equipo no juega bien. Yo resalté, de hecho, el nivel de Ochoa, que últimamente no está mostrando el mejor o la mejor actuación en muchos años. Por ahí también rescataba lo del Ayun, que era capaz de sacarte el partido sin ningún problema y sacarlo en forma de que el tipo tiene una velocidad indudable y también tiene mucha entrega, que es lo mínimo que le pides a un futbolista. Pero en América lo potenció, regresando de Rayados, porque tuvo una experiencia ahí, recordemos. El tipo en América brilló como uno de los mejores laterales. Yo pedía su llamado a selección, sabiendo que en selección Martino, otro que está teniendo muchos problemas para conformar un plantel, y específicamente el lateral derecho. Layún daba centros de gol, por ejemplo, y todo eso iba sumando para que América sumara de a tres, pero en realidad el funcionamiento no era el óptimo.
sufría, ganaba por un gol, por 2 goles, quizá no era su dominio muy amplio, no se le veía solidez al equipo, al contrario, se veía muy endeble, se veía muy flujito. Bueno, ¿cuál es el resultado? Ahora sí se detonó. Una muy mala planeación. La gente critica a Baños. Pues sí, yo criticaría todas las decisiones de tipo gerencial. Traes a Jonathan Dos Santos, que para su carrera no ha sucedido prácticamente nada. Estuvo ya Giovanni también, que ha sucedido nada. Ya nos han demostrado los tipos que sus carreras quedaron ahí, en buenos jugadores, y ya. Nadie se va a acordar de ellos en algunos años, se los prometo. Quizá Giovanni, ¿no? Por haber ganado el Mundial ahí juvenil, y también por el gol que es espectacular a Estados Unidos, que ha sido una de las cosas más maravillosas que quizá hemos visto a nivel de selección. Pero hasta ahí, no va a suceder nada más, no serán relevantes, ni mucho menos. Por otro lado, está el caso de Aguirre. Javier Aguirre, como ya decía, una trayectoria intachable, llega a Rayados esperando que las cosas cambien, porque Rayados, a comparación de América, sí tiene un plantel bastante potente, muy, muy, muy potente. El último refuerzo que llega, muy mediático, se decía que iba a jugar para Guadalajara, uno de los jugadores que tristemente, igual al día de hoy, tampoco va a pasar a un nivel superlativo. Creo que se va a quedar como un buen jugador, demostrando una muy buena realidad en Guadalajara, pero que en Monterrey no ha funcionado, y no ha funcionado la gran mayoría, a pesar del gran plantel que tiene Monterrey. Y si lo... No quisiera irme a señalar gente, pero el caso ya de Funes Mori, delantero de la selección nacional, a partir de su llamado, tampoco ha justificado el mismo. Ni siquiera en Rayados. En este partido, en el último, tuvo por ahí una jugada increíble que falla con la puerta abierta. Un delantero, ya no digo de su nivel, un delantero de mi nivel. que de plano, no sé, un delantero malísimo, no puede fallar. Al tipo le exiges. Y se le exige en función a lo que puede lograr. Y no pasó absolutamente nada con él. Y no ha pasado, que es lo peor. No sabemos si pasará. Y aquí el tema que quisiera hacer también conexión con esto es lo que se le puede exigir al jugador, lo que se le demanda. Nosotros como afición, y esto con motivo del, si ustedes no se enteran, ¿no? Anteriormente Rodolfo Pizarro, el jugador del que hablamos, se le ve en un video captado por un aficionado, un medio de comunicación, la verdad no recuerdo muy bien, pero se le está cuestionando, se le cuestiona por ahí un medio, un aficionado, la verdad desconozco del todo, pero se le está casi encarando. Al principio se le encara, ¿no? Se le busca sacar de sus casillas, buscar la nota, el sensacionalismo, lo que es, ¿no? Así como, ¿por qué no le echas ganas? ¿Qué hacemos nosotros para hacerlo, para sacar lo mejor de ti? Esperamos mucho, tú no apareces. Y bueno, Rodolfo, mis respetos, trata de mantener la cordura a pesar de que los cuestionamientos son incisivos y son muy continuos. Él, y después, ¿no? La persona, su interlocutor, yo lo reconocí en su momento. Me llama la atención que los dos hayan guardado un comportamiento respetable. Para mí es admirable, ¿no? Como estamos acostumbrados en el fútbol, sobre todo en el fútbol de hombres, es que cualquiera responde con un insulto, violencia pasiva, como ustedes me digan. Pero aquí los dos pudieron mantener una conversación medianamente coherente y ninguno se insultó ni nada, lo cual eso lo celebro. Y eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué le vamos a exigir? El tipo le está preguntando a Rogelio, a Rodolfo, perdón, como si él estuviera pagando. Y debemos encontrar y de entender nuestro papel como afición. Sí, nosotros podemos preguntarnos, pon este güey, ¿qué hacen? ¿Qué entrena? Pero de eso a exigir no es válido. Nosotros únicamente podemos apoyar al equipo si nos parece, podemos ir al estadio si quieren ustedes a hacer lo que sea, adelante. Y me refiero a lo que sea dentro de la legalidad. No me vayan a descontextualizar aquí. Lo que sea, prácticamente lo que sea. Yo no tengo ningún problema. Ya encarar al jugador y exigir, ¿no? O que te rinda cuentas, hombre. Y en Monterrey, vayan y pregúntenselo a Samuel García. Vayan a la mañanera a cuestionar a Andrés Manuel López Obrador, que cada que
puede, hace cualquier pendejada. Perdón, pero ¿qué nos estamos creyendo? Estamos pensando que Aguirre, que Solari, que Pizarro, que Funes Mori, ¿no? ¿Le deben algo a este país? Por supuesto que no, ellos están solamente haciendo su trabajo y sí, nos duele que pierdan, sí le exigimos, sí tal, pero hasta ahí. La rendición de cuentas va por otro lado. Hay que exigirle de esa forma, con esa enjundia y con ese tipo de participación, porque te juro que cualquiera de nosotros, de nosotras, ¿no? Si tuviera la oportunidad, sacaría una acreditación de medios para ir a cuestionar al técnico, porque tenemos todas en la cabeza ideas, ¿no? Cuestionamientos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no? Tal. Vamos a hacerlo de forma educada, vamos a preguntarle. Pero a ver, quiero ver que hagamos lo mismo para ir a Palacio Nacional y cuestionarle a López Obrador el número de periodistas muertos, ¿no? Lo que hizo con Loret de Mola, que mira, que hizo que mucha gente sintiera empatía con este carnal como Loret de Mola, con el cual yo no, pero no tengo ni un ápice, pero ni un ápice de respeto y de cariño. La verdad, su trabajo es deleznable para mí. Pero hizo que sintiéramos tal vez un poco de empatía con él, porque eso nos puede pasar a cualquiera. Y porque el tipo está utilizando los órganos del gobierno a su favor. Ese es otro tema. De verdad, no quiero ahondar en ello, pero yo quiero ver que todos hagamos lo mismo, cuestionando a nuestros gobernantes. Hay que entender la realidad. Sí, el deporte es parte de nuestras vidas, es muy importante, genera pasión, genera mucho dinero, claro. Pero el quehacer político también es importante. No hay que dejar de pensar en ello. Y tampoco hay que creernos que por poder pagar un boleto, por tener una playera del equipo que me digan, eso nos da derecho a ir a pararnos y a exigir, ¿no? O demostrar ejercicios de rendición de cuentas con jugadores, con jugadoras. No perdamos la cabeza. Ok, esperemos que América encuentre también un nuevo cuerpo técnico se designó de forma interina. Esperemos que encuentre el idóneo, porque con Solari las cosas no estaban saliendo. Y para muestra, los dos equipos, tanto Rayados como América, están en la parte baja de la tabla. Ok. Bien, finalmente y para cerrar este episodio, no me quería despedir sin hacer alusión al tema que está sucediendo en el concierto internacional. Y es lo que está sucediendo en Rusia. Este no es el podcast, por supuesto que hay canales de comunicación. Yo les recomiendo que sean canales de comunicación que sean completamente imparciales, que no estén auspiciados, ¿no? Que no tengan detrás una inversión occidental, capitalista, evidentemente, porque ellos no les van a decir la verdad. Creo que no se los tengo que decir, pero específicamente hablando sobre este conflicto, es aún más delicado. Hay mucha desinformación, muchas cosas que se dicen, mucha cobertura mediática que tiene una clara tendencia. Eso lo debemos de saber. Nuestras clases de historia, ¿no? Por ahí si algo les suena a Guerra Fría, bueno, si les suena una campanita por ahí, bueno, sí, están en lo correcto. Sí, a partir de ahí viene todo. Pero el hecho de considerar a Rusia, ¿no?, como el enemigo público hoy del mundo, de Estados Unidos principalmente, y por ende del mundo, porque así se maneja esto, pues está haciendo que muchos organismos internacionales, supeditados por Naciones Unidas, por Estados Unidos, Consejo de Seguridad, bla, 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 están sancionando a Rusia de muchas, o los están privando de muchas cosas, ¿no? Bloqueos económicos, sanciones de tipo tránsito aéreo, tal. El fútbol no se salvó, porque el fútbol también tiene sus tintes de política, y la FIFA ha sancionado a los clubes rusos, por ejemplo la UEFA, ¿no?, en la participación del CSKA, del Zenit, por ejemplo, la Euroliga, que es la liga más importante de Europa de baloncesto, está haciendo lo propio. Y esto únicamente es el reflejo de lo que se vive a nivel global. La misma controversia de siempre. Por un lado, en Qatar
nos vamos a enfrentar con un problema muy grande de homofobia y que será sede del próximo mundial, en una realidad en donde la sociedad está evolucionando. Estamos llevando el mundial a un país en donde ser homosexual es ilegal y en donde recientemente tuvimos una experiencia con por ahí una mujer que fue abusada sexualmente, ¿no? Y su agresor está libre, ella no puede regresar, por ejemplo, porque si no se le acusa a ella por provocar al tipo, tal. Muchas situaciones que deberían de ser más importantes que comenzar con este tipo de medidas ante Rusia. Qatar, como lo sabemos, muchos problemas de corrupción para construcción de estados, mucha gente ha muerto, los trabajadores no están asegurados al parecer, y no solamente en Qatar, si nos vemos tantito más para atrás, en Brasil sucedió básicamente lo mismo, una inversión importante. Claramente los más afectados fue la población en cuestión de impuestos, en materia de reducción de gasto público para poder invertir y realizar un evento tan grande como una Copa del Mundo en un país como Brasil con tantos problemas estructurales. Ahí están las consecuencias. Los estadios se hicieron maravillosos, una fiesta, pero hoy en día los estadios están inservibles. Y ahora el mantenimiento todavía. Por eso es que se están cayendo a pedazos. No solamente es construirlo y muy bien, que queden ahí porque vamos a impulsar el deporte y tal. Se están pudriendo los estadios. No hay con qué mantenerlos. No hay una liga que los utilice porque aparte es cara la utilización de estos inmuebles. Son inmuebles de primer mundo, queramos o no. Vámonos más para atrás. Sudáfrica, igual. La construcción también de los estadios requirió la muerte, y requerir es un término que no me gustaría utilizar, pero tomó la vida de varias personas. Y no sucede prácticamente nada. ¿Ustedes se enteran? ¿Yo me entero? Tenemos que ahondar en ese tipo de cuestiones, porque no están a la mano y la FIFA no hace nada. Y es lo mismo que sucede en todos los organismos internacionales. Lo mismo, puras recomendaciones, pero cuando hay un interés por ahí económico, como es ahora, ¿no? La amenaza al capitalismo, como tradicionalmente ha sido considerada Rusia, bueno, vámonos directo. Vamos a ser muy estrictos en ese sentido. No permitiremos, todos los clubes, ¿no? Dino a la guerra, por ejemplo, algunos con sus banderitas ahí de Ucrania, ¿no? Como no entendiendo que hay todo un panorama detrás y que mucha gente lo desconoce y que solo se está yendo, vuelve a lo mismo, por lo que dicen los medios convencionales, la cobertura, por lo que dicen los organismos internacionales, empezando por los organismos de organización, valga la repetición del término, internacional, dígase ONU, la OCDE, el Consejo de Seguridad, que a nivel jerárquico está arriba de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en función del deporte, ahí está la FIFA. Y claro que se acata a los intereses, se acata a las decisiones de ya sabemos quién, ¿no? De un país que tiene las riendas de prácticamente todo lo que sucede en este planeta. Así que hay que informarnos qué está pasando realmente. Muchas agencias están siendo bloqueadas. Están sucediendo muchas cosas, hay mucha información, hay que saber de dónde obtenerla y cuál es lo que está sucediendo realmente. Hay muchísimos canales, de verdad muchísimos canales de información. Me viene a la mente un podcast que escuché antes de que esto explotara. Se llama Banal y el capítulo es Rusia y su estética, con el querido William Brickman Clark. Se lo recomiendo que lo escuchen. ¿Y por qué Rusia ha sido considerado el enemigo número uno históricamente? El enemigo, número uno del capitalismo y por ende el enemigo público. Siempre hay que tener un antagonista para que el protagonista tenga razones para actuar. Y sabemos quién es el protagonista. Entonces, hasta aquí este episodio de Diagonal Matona. Muchas gracias por haber estado nuevamente en el episodio número 100. Gracias inmensas por compartir, por ahí escuchar segmentos, por darle like, por darle play a esto, que la verdad lo hago con muchísimo amor. Recuerden las vías de comunicación. Les recuerdo también lo del Patreon. Piénsenlo. Creo que es un buen ejercicio.
Se aceptan todo tipo de recomendaciones y yo estoy dispuesto a entablar una charla de ese tipo. ¿Ok? Mi nombre es Gustavo Ordaz, @GusOrdaz_, @diagonalmatona_, ambos en Twitter. Tenemos Instagram y también TikTok, Diagonal Matona Oficial, con doble F, iTunes, Spotify, iVoox y YouTube, para la gente que desea consumir el episodio de forma audiovisual. Gracias inmensas, y si ustedes están ahí, yo me comprometo a llegar al episodio 200, 300, 500. Es un lugar muy común, pero yo me comprometo a hacerlo. De verdad que sea compromiso mío y no sé si de ustedes. Pero si siguen ahí, yo no voy a dejar de hablar frente a este micrófono. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima.